Práctica 2. Corte de verduras y frutas. Para esta práctica utilizaremos una tabla, un cuchillo chef y un cuchillo moldador. El primer corte que haremos es el corte bastón o batonet. Utilizaremos una papa. Este es un corte de 6 a 7 centímetros por 1 de grosor. Primero cortaremos una base para que no se nos mueva. Quitaremos las puntas. Y haremos un corte cuadrado en cada lado. Tiene que quedar así. Haremos un corte de 1 centímetro. Cada centímetro será otro corte. Después la volteamos y haremos un corte de 1 centímetro. Para más fácil la separamos 1 centímetro y cortamos. Y listo. Así queda el corte bastón. Para los alimentos que tienen mucho almidón, los debemos de poner en agua para que no se oxiden. Este es el corte bastón. El siguiente es el corte brunoise. Para esto utilizaremos una calabaza. Primero haremos una base que yo ya se la hice para que no se mueva y haremos cortes de 5 milímetros. Quitaremos esta parte y mediremos 5 milímetros, 5 milímetros, 5 milímetros. Debemos de emparejar nuestro corte. Ya que está emparejado, ahora de frente. Y repetiremos lo mismo. Aquí cortaremos de 5 milímetros y 5 milímetros. Nos quedan como un tipo de julianas y haremos lo mismo. Cada 5 milímetros cortaremos 5 milímetros, 5 milímetros. Y así queda el corte brunoise. Son cubitos chiquitos y listo. El siguiente corte es el corte chips o rodajas. Para este corte utilizaremos una papa. Este corte puede ir desde los 2 milímetros hasta los 5 milímetros de ancho. Yo lo haré en este caso de 2 milímetros. Primero le hacemos una base para que no se nos mueva al momento de cortar.
la colita. Rodajas de 2 milímetros. Es importante que estén del mismo grosor para que su cocción sea igual. Así van quedando como chips. También lo haré con una calabaza. Primero le haré la base, que esta ya está hecha. Y en este caso haremos rodajas de 3 milímetros. Y listo, este es el corte chips o rodajas. El siguiente corte es el corte de mince. Este corte es de 4 centímetros por 1 centímetro de espesor. Y utilizaremos un pimiento. Primero cortamos aquí. Luego del otro lado. Le retiraremos las puntas. Y cortaremos 1 centímetro, 1 centímetro. Así quedan. Vamos a emparejar los cortes para que queden rectos. Quedan parejos. Listo, así queda nuestro corte en mince. Corte gajo. Para este corte utilizaremos una manzana. Primero debemos hacer una base para que no se nos mueva. Cortaremos por la mitad. Después hacemos un segundo corte. Y otro corte en diagonal para retirar el corazón. Después sacaremos 3 cortes de esta manera. Y repetiremos lo mismo con la otra mitad. Un corte diagonal para sacar el corazón. Y 3 cortes. También haremos el corte gajo con un jitomate. Primero lo cortaremos a la mitad. Y después haremos los gajos.
Y así nos queda el corte gajo. El siguiente corte es el corte juliana. Para este corte usaré una zanahoria. Primero haremos una base. Y le cortaremos las puntas a esta zanahoria. Como este corte es de 4 centímetros por 2 milímetros de ancho, podemos cortarla a la mitad. Después debemos de quitarle las orillas para que quede un poco cuadrado. Después cortaremos cada 2 milímetros. Así nos queda. Lo acomodamos, lo emparejamos. Lo emparejamos. Y volvemos a cortar cada 2 milímetros. Podemos separarlas para más fácil y hacerlo con más cuidado. 2 milímetros. Tenemos que tener cuidado con nuestras uñas y nuestros dedos. 2 milímetros. Y listo. Este es el corte juliana. Quedan bastoncitos muy delgados. El siguiente corte es el corte parmentier. Utilizaremos una papa. Este corte son cubos de 2 centímetros. Primero ya tenemos nuestra base para que no se nos mueva. Quitamos las orillas. Y la emparejamos. Después mediremos 2 centímetros y cortamos. Y lo mismo de este lado, 2 centímetros y cortamos. 2 centímetros y cortamos. Ahora que tenemos estos rectángulos, haremos los cubos de 2 centímetros. Aquí. Y listo, así queda el corte parmentier. Corte pluma. Este corte consiste de cortes diagonales. Utilizaremos un chile y pueden ser cortes de hasta 3 milímetros de espesor.
Tienen que ser diagonales. Con cuidado con nuestros dedos. Y así es como queda el corte pluma. Corte chiffoné. Para este corte utilizaremos una lechuga. Primero le quitaremos el corazón, esta ya no tiene corazón. Y sacaremos hoja por hoja, con mucho cuidado de no romperlas. Una encima de otra. Y ya que estén acomodadas bien, las vamos a enrollar con mucho cuidado de que no se rompan, como si fuera un burrito. Ya que esté enrollada, comenzamos a cortar tiritas de aproximadamente 2 milímetros, dependiendo de cómo lo queramos. Como queda nuestro corte chiffoné. Ahora limpiamos nuestra tablita y haremos lo mismo con un perejil. Debemos de deshojar el perejil, acomodar cada hoja una encima de otra. Este perejil no tiene muchas hojas, pero y haremos lo mismo que hicimos con la lechuga. Las enrollamos como si fueran un taquito. Y lo siguiente es cortar. Este va a quedar muy finito. Y es así como queda. El siguiente es el corte V-shape. Utilizaremos una calabaza. Este corte son rodajas de 2 a 3 centímetros. Primero le cortaremos las puntas a la calabaza y haremos los cortes cada 2 centímetros.
Y es así como queda nuestro corte biche. Corte para cebolla o ajo. Este corte es especial para evitar que el ajo o la cebolla pierdan sus propiedades y se desjuguen. En mi caso usaré esta cebolla. Primero le cortaremos la punta y quitaremos la primera capa. Ya que retiramos la primera capa, haremos nuestro primer corte de aproximadamente 2 milímetros. No tiene que llegar hasta el final. Esto es dependiendo igual del grosor que la querramos. Haremos lo mismo horizontalmente, con mucho cuidado. Que sean cortes finos. Y ya que está así, lo siguiente es cortar en cuadritos pequeñitos. Y listo. Es así como queda nuestro corte especial para cebolla o ajo. Corte con casé o casé. Este corte es exclusivo del jitomate. El casé es un corte que se hace crudo y el con casé es un corte que se hace cuando el jitomate ya está, se hierve y se le quita la piel. En este caso haremos el casé. Primero cortamos un jitomate por la mitad. En este caso yo ya tengo la mitad de un jitomate, entonces utilizaré esta. Después, lo partimos de nuevo a la mitad. Retiramos las semillas que tiene, con cuidado. Y del otro lado hacemos lo mismo. Y cada 5 milímetros partiremos una tira. Ya que tenemos estas tiras, haremos lo mismo, 5 milímetros, pero horizontalmente. De este lado también, por la otra mitad.
Y listo, así queda nuestro corte casé. Corte Van Dyck. Este es un corte de zigzag y es decorativo usualmente. Utilizaremos primero una toronja. Con ayuda del cuchillo mondador, haremos incisiones de 45 grados hasta la mitad. Así tienen que ir quedando. Con mucho cuidado. No olvidemos hacerlo hasta la mitad para que se pueda separar fácilmente. Todo estuvo bien, nuestra toronja se tendría que separar así fácilmente y queda con muchos triangulitos. Haremos lo mismo con una naranja. Incisiones de 45 grados que lleguen hasta la mitad. Sin apretarla mucho porque se le sale el jugo. Igual si lo hicimos bien se tendría que separar fácilmente. Y listo. Así es como queda nuestro último corte Van Dyck.